Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos y amigas. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Políticamente Hablando. Este espacio de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del cual realizamos un análisis crítico de la problemática nacional e internacional con fines académicos y con el fin también de promover el debate dentro de la sociedad. Este espacio es coordinado por el doctor Mario Roberto Morales, quien hoy no se encuentra con nosotros y le enviamos un caluroso saludo desde acá hasta Costa Rica, pero él está al pendiente y escuchando el programa. Así que, y mi nombre pues es Carla Roldán y para mí es un gusto que ustedes nos acompañen en esta hora de programa con sus comentarios y participación a través de las diferentes vías de comunicación que con mucho gusto les comento a continuación. A través de las líneas acá en cabina se puede comunicar al 2207-9017 y 2207-9018. En redes sociales puede publicar en nuestro muro sus comentarios, que con mucho gusto los leeremos y contestaremos sus consultas. En Facebook nos encuentra como Políticamente Hablando y en Twitter como SP-USAC. SP corresponde a las siglas de Ciencia Política de la Escuela de Ciencia Política. En la web nos puede escuchar a través de www.radiousac.tk y posteriormente todos nuestros programas quedan disponibles en nuestro sitio electrónico, al cual puede acceder a través de www.politicamentehablando.net. Y bien, el día de hoy vamos a conversar sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y también el camino que se emprende hacia la refundación del Estado de Guatemala, derivado pues de la crisis política e institucional que estamos viviendo en la actualidad a partir de los destapes, de la serie de destapes que se dieron en abril pasado. Para ello y para analizar el tema tenemos como invitados al doctor Marcio Palacios Aragón, director de la Escuela de Ciencia Política. Él es doctor en Ciencias Sociales y también pues sociólogo por parte de la Escuela de Ciencia Política. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, mucho gusto estar acá en cabina. Gracias. Y también al licenciado Jair Dabroy. Él es primera vez que nos acompaña. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Jair. Muchas gracias por la invitación, Carla. Él, les voy a comentar un poco de la experiencia de Jair. Él es maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador en temas sociopolíticos de Guatemala y la región latinoamericana. Ha sido docente universitario a nivel de maestría y pregrado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, también en la Escuela de Gobierno, en la Universidad Mariano Gálvez, la Universidad de San Pablo y la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con más de 15 publicaciones en temas sociopolíticos en Guatemala, México, Costa Rica y Argentina. Actualmente tiene a cargo la investigación de la Dirección General de Investigación de la USAC, reformas constitucionales de 1993 y cambios en el diseño institucional del Estado guatemalteco. Así que con esta amplia experiencia que tienen a nuestros dos invitados, pues empezamos analizando el tema y creo que es pertinente preguntar para todo este contexto que se está dando. ¿Qué es posible realmente aplicar estas reformas previo a las elecciones o se hace necesario ampliar, reprogramar el proceso de elecciones y qué implicaciones tendría de no llevarse a cabo? Sí, para informar a la población guatemalteca, en primer lugar un saludo a todos los radioescuchas que sintonizan la 92.1 Radio Universidad. En este sentido, hay que sostener que con voluntad política sí se puede. Si se absolutiza la ley en este momento, no se puede. Pero yo creo que se debe de reprogramar y de aplicar algunos elementos de la ley en tanto en cuanto que es una coyuntura en crisis. La demanda social es altísima, el descontento es altísimo
y hay que acotar que la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, la iniciativa de ley, está nutrida, está alimentada de propuestas de muchas organizaciones, de muchos años, y que ahora queda en manos del legislativo no solo el tema de la reprogramación, sino el tema de la aplicación. Y nosotros en ese sentido sustentamos de que si no hay aplicación, si no hay cambios profundos en esta coyuntura electoral, habrá violencia porque hay descontento y México se va a quedar atrás. Por lo tanto, nosotros, después de haber hecho un profundo análisis, lamentablemente informamos a la población guatemalteca que muchas de estas reformas, la mayoría, no se pueden aplicar en este momento, a excepción, nosotros creemos, de dos elementos fundamentales. Sí puede entrar en aplicación el voto nulo, que yo creo que eso es importante y significativo para un contexto como el de nosotros, y sí es aplicable el tema de los consejos distritales, es decir, comités o partidos electorales o distritales, y esto permitiría a la población guatemalteca en diferentes distritos proponer candidatos al legislativo a nivel de diputados. Lamentablemente solo esos dos puntos, al margen de lo jurídico, se puede, diríamos, viabilizar en este momento. Lo demás, lamentablemente, el tema del financiamiento, el tema de acceso a medios, el tema de la democratización de los partidos políticos, son elementos que estamos a distiempo político y lamentablemente no hay voluntad política para implementar los cambios sustantivos. Creemos que no se vale en este momento haber presentado una ley mejor que la anterior, más amplia, más integral, pero que ahora el Tribunal Supremo Electoral ha pasado la responsabilidad al Congreso de la República para dos elementos que son fundamentales. El primero, el tema de la reprogramación. La reprogramación, independientemente, más allá de lo jurídico, es un clamor popular, y eso daría pie al tema de los comités distritales, lo cual implicaría un cambio estructural, porque se rompe ahí, diríamos, el esquema de partidos políticos, que solo ahí se rompe eso, y fundamentalmente la aplicabilidad de la ley en esta coyuntura electoral. Creemos nosotros que mínimo esos dos puntos son irrenunciables en este momento, y esos dos puntos serán motivo de lucha para la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, que presentará sin duda alguna ante el Congreso una solicitud en función de que eso tenga aplicabilidad en esta coyuntura electoral. Muy bien, ¿cuál es tu comentario y opinión al respecto, Jair? Bueno, acá hay que ver dos puntos, uno es el tema jurídico y otro es el tema político, y yo coincido con Marcio, hay que abordar el tema de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos y el supuesto retraso a la convocatoria de elecciones, bueno, no a la convocatoria, a las elecciones en sí, son abordados bajo dos aspectos. Si lo trabajamos desde el punto de vista jurídico, obviamente hay ciertas limitantes para proceder a hacer esos cambios a la ley electoral de partidos políticos después de haber convocado a las elecciones. O sea, las elecciones se convocaron el 2 de mayo, tal y como lo establece la ley electoral y de partidos políticos. Y sobre todo no hay un efecto retroactivo en muchas de las disposiciones, tal y como planteaba Marcio. Entonces, hay algunos elementos que desde el punto de vista jurídico tendrían limitante para entrar en este proceso electoral. Sin embargo, hay una cuestión que tiene que ver más que con lo jurídico, con lo político. Y en el aspecto político, obviamente hay una serie de demandas sociales que se están planteando con respecto a la necesidad de generar reformas al sistema de partidos políticos y al sistema electoral. O sea, prácticamente es trastocar el sistema político y que esto sea el paso previo a un proceso de reforma del Estado. Hay que entender que a mí me gustó mucho una aseveración que no es mía, sino que es de Jorge Mario García de la Guardia, que decía, hay que entender el clamor del soberano. Y al final de cuentas la soberanía radica en el pueblo. Y el pueblo es quien debe dar las directrices de qué es legítimo y qué no es legítimo, qué es prudente y qué no es prudente.
y en este caso hay una demanda puntual de parte de la población de que no está de acuerdo ya con las reglas del juego. O sea, las reglas del juego han demostrado que son excluyentes, que pueden ser fácilmente manipuladas, que actualmente se cuenta con un árbitro dentro del proceso electoral debilitado, que es el Tribunal Supremo Electoral, y que no tiene capacidad coercitiva sobre los actores que están en el sistema político. Entonces, creo que existe la necesidad de generar ciertos cambios, de valorar ciertas apreciaciones que presenta la sociedad civil. Una de ellas, creo que la más urgente, más que el tema de los comités que propongan diputados, porque bueno, yo diría en este momento hay algo que a mí me llama la atención. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al señor Alfonso Cabrera y él me planteaba esto, de poder presentar por medio de unas figuras similares a los comités cívicos candidaturas a diputados, pero él me lo planteaba en este momento únicamente. Si lo hacemos en este momento, la capacidad organizativa de la población es bastante limitada. O sea, ¿quiénes realmente tienen capacidad de organización y promover diputados? Probablemente sea la misma gente de siempre que está alrededor de los propios partidos políticos. Eso, por un lado, puede ser peligroso. O sea, si lo dejamos, hay que tener cuidado con un montón de detalles de lo que se está proponiendo, porque hay cosas que se plantean como buenas, pero que pueden ser también nuestro peor resultado. O sea, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es decir, por ejemplo, esta propuesta de plantear diputados por estas figuras similares a los comités cívicos debiese de ser de carácter permanente, no únicamente en medio de la coyuntura política. Y dos, también, por ejemplo, el hecho de valorar el voto nulo demuestra en buena medida el descontento que tiene la población con el sistema político vigente. Recordemos que el sistema político se compone de dos subsistemas, el sistema de partidos políticos y el sistema electoral, y ambos han demostrado que han llegado a un agotamiento. El modelo de partidos políticos que tenemos hoy por hoy sigue siendo deficitario, sigue siendo antidemocrático, sigue siendo eminentemente jerárquico y por lo tanto sigue siendo ilegítimo. Y yo quiero recordar pues a la audiencia la importancia que tiene la legitimidad para todo sistema político. Sin legitimidad no hay sostenibilidad. Y acá lo que tenemos es una crisis de legitimidad. Por ejemplo, no hay quien se sienta identificado, creo yo, con quien está ejerciendo hoy la presidencia de la República, por ejemplo. Y si los hay, habrán muy pocos. No hay quien se sienta identificado con el quehacer del organismo legislativo, aunque me digan que el organismo legislativo es el peor calificado en toda parte del mundo. El organismo legislativo guatemalteco es seriamente cuestionado. La forma en que se realizan las transacciones políticas y financieras adentro del Congreso también están totalmente legitimadas, y lo peor es que se convierten en reproductores de acción, es decir, la población comienza a normalizar este tipo de comportamientos y entiende que la política es parte de eso. La política es parte de quien tranza, la política es parte de quien se vende, la política es parte de quien genera relaciones clientelares, ¿ya? Y eso es bastante complicado porque, por ejemplo, no hay quien demande una propuesta puntual de planes de gobierno a los partidos políticos. Y lo que vemos, sobre todo en los medios de comunicación, es un show político. ¿Y cómo planteo este show político? Realmente no estamos discutiendo sobre temáticas que deberían de ser abordados por las propuestas de los partidos políticos o por los candidatos, sino que lo que vemos son shows donde lo que se buscan es presentar a los candidatos y debatir sobre ciertos temas, pero ni siquiera llegan a un nivel de debate, es únicamente a plantear ciertas temáticas y cuáles son las respuestas que tienen, pero no hay argumentos, y nos quedamos con eso. Yo creo que también un papel importante acá, independientemente de que la pregunta tenía que ver con qué tan viable era el tema de la reprogramación de elecciones, es el papel que están ejerciendo los medios de comunicación en este proceso, porque los medios de comunicación tienen un alto compromiso con la sociedad y también nos están quedando de ver. Sí, exactamente. Bueno, tenemos un comentario por parte del doctor Mario Roberto Morales y nos dice: la ley emana de la realidad social y no al revés. La realidad social no emana de la ley. Por tanto, lo real social político, es decir, el pueblo, está por encima de la letra muerta de la ley.
Este argumento de fondo debe animar la lucha jurídica que se libra en este momento en contra del constitucionalismo formalista. Y ahí coincidimos, creo que todos los que estamos hoy acá, porque cómo se puede hablar de una institucionalidad y de no romperla cuando el mismo presidente no es capaz de renunciar ante el clamor popular y ante toda la crisis que se está dando. Entonces, ¿de qué institucionalidad estamos hablando en este sentido? Pero bueno, ustedes ya comentaron también acerca de las dos propuestas que podrían entrar en vigencia antes de que se lleven a cabo estas elecciones, y hay varios puntos que también se han tratado en las mesas que se han llevado a cabo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de las mesas del Congreso, que también vamos a hablar de esa otra actividad que se está llevando a cabo en cuanto a las reformas que se proponen, y bueno, ahí el voto nulo o voto a ninguno le estaban mencionando ahí, porque el voto nulo se puede prestar a ciertas tergiversaciones, ¿verdad?, por parte de las personas y los fiscales de los partidos políticos. ¿Cómo se puede entonces evaluar estas dos propuestas del voto nulo que podrían entrar en vigencia? ¿Por qué es tan necesario que entre y qué incidencia podría tener en las próximas elecciones? Fundamentalmente yo quisiera retomar la importancia de la grave crisis de legitimidad que tenemos en la actual coyuntura, y que esta crisis de legitimidad va a repercutir después del 14 a las 14. La legitimidad no se acaba con esta crisis que tenemos ahorita, porque como va a haber un voto de castigo, de rechazo, de repudio y de indignación, y si se aplica el tema del voto nulo, va a haber más, más crisis de legitimidad, porque gane quien gane en las próximas elecciones sin cambiar las reglas de juego fundamentales, va a tener una grave crisis de legitimidad en los primeros meses de gobierno. Y fundamentalmente, entonces, aquí el punto es el siguiente: ciertamente el soberano es el pueblo, el poder soberano recae sobre la población guatemalteca, y la población guatemalteca está demandando cambios. Y lo grave de esto, si no hay cambios, como diría don Alberto Torres Rivas, estamos al borde de un terremoto social. Y eso es grave, eso es grave. Hay intencionalidad en medio de esta crisis de sectores tradicionales de poder que han perdido el control del Estado, de generar crisis y de generar violencia en esta crisis. Y yo creo que eso va a ser, diríamos, lo más lamentable, la gran pérdida de la sociedad guatemalteca. Hay una intencionalidad en las mismas movilizaciones sociales de incidir negativamente en función de la violencia, y yo creo que aquí tenemos un gran desafío todas y todas, asumir nuestros roles y nuestras funciones, y yo creo que aquí no hay que perder de vista que ahora más que nunca es importante la movilización social, la presión social sobre, no solo sobre el Congreso de la República. Recordémonos que esta iniciativa de ley va luego a la Corte de Constitucionalidad. La movilización también tiene que ser sobre la Corte de Constitucionalidad, y también tiene que ser la movilización también sobre la CICIG. Acordémonos que la CICIG tiene en sus manos una investigación, no solo con el tema del financiamiento, sino una potencial lista de diputados que son corruptos y que tienen que ver con el tema de la corrupción. Entonces, hacer público que nosotros como universidad y toda la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado no participamos en las mesas del Congreso, porque creemos que en este momento no hay legitimidad para validar una acción paliativa política en función de no hacer cambios. Entonces yo creo que el tema de la presión social es importante, un llamado a la organización social, a la presión social, a la incidencia social, porque eso va a jugar un papel muy importante. Ahora tenemos propuestas, y esas propuestas deben de ir acompañadas de fuertes movilizaciones, más allá del tema de la renuncia y más allá del tema de la Plaza de la Dignidad. ¿Algún comentario al respecto? Sí, yo creo que en este momento el punto central es quiénes son los actores en medio de esta coyuntura, y en medio de esta coyuntura, por ejemplo, 134 de 158 diputados aspiran a una reelección y no a una primera reelección. Gente que también se baña de pureza hablando sobre el discurso popular, hoy va por una cuarta reelección.
Entonces estamos hablando que de democratización no tenemos ningún espacio adentro del Congreso de la República, y esto es en buena medida preocupante. Yo quisiera retomar lo que plantea Marcio en función de que pongamos atención a ciertos espacios que se pueden convertir en jugadores con poder de veto. ¿Cómo se explica esto? Que muchos actores comienzan a actuar y comienzan a tomar una ruta crítica, a trabajar para solucionar un problema, pero surgen determinados actores que en determinado momento pueden interrumpir el proceso o únicamente dar viabilidad a algunas cuestiones que consideren apropiadas para mantener el status quo. En este caso creo que es muy prudente poner los ojos sobre el Congreso de la República. Es valiosa también el apoyo que pueda dar CICIG y que ya lo está dando. De hecho, las investigaciones que se están abriendo en el Congreso de la República, al final de cuentas, están generando serios espacios de presión y de presión política. Me llama la atención también cuál es el número de candidatos, tanto a la alcaldía como a las diputaciones, que se han inscrito, que es muy bajo. 10%, creo yo. Todos están con temor de inscribirse porque saben que pueden ser sujetos de investigación. Muy bien, vamos a ir a nuestra primera pausa con información y ya regresamos con este programa y seguimos analizando las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Una radio grande entre las del mundo. Universidad 92.1. Ideas que suenan. Atención investigadores. La convocatoria Digi 2015 para presentar propuestas de investigación ya está abierta. Profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de universidades legalmente reconocidas en el país pueden participar, presentando sus propuestas para obtener un financiamiento de hasta 200,000 quetzales para investigadores que hayan ejecutado proyectos previos en Digi, CONCYT y otros entes financiantes, y hasta 75,000 quetzales para investigadores que presenten proyectos por primera ocasión. Las áreas de investigación priorizadas son social humanística, tecnológica e interdisciplinaria en salud. Mayor información en la Dirección General de Investigación, edificio S11, tercer nivel, Ciudad Universitaria, o en la página web digi.usac.edu.gt. La convocatoria finaliza el 6 de julio de 2015. El país está sufriendo el bombardeo de contenidos alterados y desinformación constante. Y para contrarrestarlos, actualizamos la información de verdad. Ahora, resumen informativo. Actualizando la información en Guatemala. Buenos días, es momento de un avance noticioso. Provial reporta múltiple colisión entre un tráiler y un automóvil en el kilómetro 19, CA9 Norte. A consecuencia de este percance, se ha habilitado el carril reversible del kilómetro 19 al 21 hacia Sanarate. Personeros de Provial dan a conocer que el paso se encuentra cerrado en el kilómetro 216 ruta al Pacífico, Coatepeque, por bloqueo de campesinos, para que lo tomen en cuenta al viajar hacia este lugar. Actualizando la información mundial. Este jueves fueron desalojadas más de 5,000 personas en las cercanías de la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, sur de Estados Unidos, tras el descarrilamiento e incendio de un tren con carga tóxica. Los exministros peruanos Daniel Uresti y Daniel Fígalo serán citados para declarar ante la comisión parlamentaria encargada de investigar los presuntos delitos de corrupción del empresario Martín Balonde, ex asesor del presidente Ollanta Humala. Esté pendiente de más noticias en el siguiente avance a las 9 horas. Resumen informativo. Una actualización a los contenidos noticiosos, sin alteraciones ni enajenaciones. Universidad 92.1 FM. Información e ideas que suenan. La Universidad de San Carlos está consciente de que el ser humano no solo es lógico, histórico, humanista, creativo, científico, sino es también estético. De ahí que la Facultad de Odontología sea la única con facultad para tratar estéticamente su dentadura.
Así lo demuestran 387,000 tratamientos dentales equivalentes a 12 millones de quetzales destinados a la población guatemalteca. La gente que sonríe con libertad y la Chabela nos lo recomiendan. Facultad de Odontología desde 1895, sirviendo a la sociedad guatemalteca. Difundimos el conocimiento científico, Tecnológico, histórico, social, humanístico y antropológico en todas las ramas del saber. Y en el medio exclusivo para oír. Esta es Universidad 92.1 FM. Ideas que te suenan. Bien, amigos, estamos de vuelta para la segunda fase de este programa. Hoy estamos analizando las reformas a la ley electoral y de partidos políticos hacia la refundación también del Estado. Hoy también tenemos como invitados al doctor Marcio Palacios Aragón, director de la Escuela de Ciencia Política, y al licenciado Jair Dabroy, experto en temas sociopolíticos y catedrático también universitario. Hemos conversado acerca de los puntos claves que se tendrían que implementar antes de celebrar las elecciones generales como están programadas y las posibilidades de la reprogramación y la necesidad que surge, ¿verdad?, por parte de la misma población en consecuencia de todos los escándalos que se han develado en este año. Bueno, entonces, para continuar con el análisis, me gustaría entonces que sigamos con tu intervención, por favor, Jair, acerca de los actores a los que tenemos que poner atención en este proceso de reformas y cómo podrían afectar el mismo proceso. Sí, bueno, al final de cuentas también hay que tener en cuenta el papel que va a asumir, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad. Muchas cuestiones pueden pasar en Guatemala que si llegan a la Corte y la Corte dice que no, todo el proceso se viene abajo. Hay también un papel importante que debe de asumir en este caso la Corte Suprema de Justicia, la propia Contraloría General de Cuentas de la Nación con el tema de los famosos finiquitos, el papel que está jugando el Ministerio Público. A mí me llama de sobremanera cuál es el papel que ha estado jugando Telma Aldana dirigiendo el Ministerio Público en función de cómo se ha venido dando una serie de persecuciones, pero de persecuciones políticas incluso poco fundamentadas, y que lo que tienden es como alterar los ánimos políticos y tal vez incluso, no sé si está errada mi percepción, como de desviar los niveles de atención a lo que nos deberíamos de estar preocupando. Entonces nos estamos preocupando por cuestiones muy mediáticas, personalizando las cuestiones y nos estamos olvidando del sustento, que es el propio sistema. O sea, el sistema es el que está reproduciendo esto. No importa quiénes estén de candidatos, bueno, que si los candidatos muchas veces sí importan, pero bueno, a lo que quiero ir es cómo el sistema necesariamente debe ser el centro de la discusión más que los actores personificados. O sea, entonces creo que sí hay que poner mucha atención sobre el papel que están jugando ciertas instituciones y ciertos personajes adentro de las instituciones, porque al final de cuentas las instituciones en buena medida representan intereses también de personas, ¿no? Yo creo que a ese respecto no podemos aceptar en un momento como el que está viviendo el país, de crisis profunda, de crisis de legitimidad, que los cambios no se apliquen. Yo creo que eso es inaceptable. Un llamado a la clase política de veras a reivindicar y a canalizar la demanda social. De lo contrario, y no es que estemos incitando a la violencia a la población guatemalteca de ninguna manera, pero si no hay cambios en este momento de crisis, va a haber una explosión social que va a tener un gran costo político en este país. Por eso yo creo que es muy, muy importante no absolutizar en este momento el marco legal. Sí se puede, con voluntad política se puede. Yo creo que aquí el mensaje también es muy discutible, la acción del sector empresarial la semana pasada, que pone a 3 constitucionalistas y utilizan los medios masivos de difusión diciendo a la población guatemalteca, miren, no se puede. Claro que se puede, con voluntad política se puede cambiar el país, con voluntad política se pueden aplicar algunos cambios sustantivos en este momento. Imagínense ustedes,
el tema del transfugismo, el tema de la reelección, si eso es a lo que la población guatemalteca está demandando, el tema del voto nulo, los jóvenes, usted habla con los jóvenes y los jóvenes tienen un rechazo y un repudio al sistema político, el sistema está agotado, el Estado está colapsado, y yo creo que aquí insistimos, más allá del tema de la renuncia, que yo creo que por dignidad política el presidente debería de renunciar en este momento, pero eso, más allá de eso, es, diríamos, ir tras los corruptos y corruptores, porque el caso de la línea no se agota en los gatos que agarraron, y el tema de la investigación, más allá del móvil político, es importante, imprescindible en este momento. Ahí hay que apoyar indiscutiblemente el tema de la investigación que hace el Ministerio Público, que hace la CICIG, y fundamentalmente lo peor de esta coyuntura es que no pase nada, y no podemos permitir nosotros como académicos y desde nuestra opción política, que es la transformación social, no podemos permitir y no podemos aceptar en este momento que no pase nada. Eso sería, diríamos, la peor derrota en un momento como este. Algo tiene que pasar, y yo creo que el tema de la ley electoral es un primer paso para la reforma del Estado en este momento, y es un primer paso para un cambio estructural, pero es denigrante que no se aplique en este momento lo sustantivo del clamor popular. Eso sí es, diríamos, rechazable, denigrante e inaceptable en este momento que vive el país. Sí. A mí me preocupa más que las cuestiones eminentemente pensadas desde la judicialización de la política, ver que no es eso lo que está en debate en este momento. En debate está el tema de la construcción de democracia en el país, y la construcción de democracia no amerita únicamente cuestiones eminentemente legales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las leyes, y este es un gran error de los abogados, creen que con cumplir la ley se está garantizando la democracia, pero las leyes son hechas por ciertos actores con determinados intereses que lo que buscan es el sostenimiento de ciertos espacios o de ciertos contratos para otorgarse garantías, ¿ya? Y tener mecanismos coercitivos para mantener ese tipo de garantías. ¿Por qué planteo esto? Porque actualmente la ley electoral y de partidos políticos tiene, para el momento actual, tiene serios espacios deficitarios. Ejemplo, busca una organización eminentemente centralista y no democrática de los partidos políticos. ¿Por qué planteo esto? Al final de cuentas, la ley electoral lo que genera son incentivos para tener bases partidarias mínimas en el país, y esto lo que hace es reducir la capacidad de expansión, otorga demasiados derechos, por ejemplo, al Comité Nacional, y limitan mucho lo que realizan las bases de los partidos políticos. Y pongo de ejemplo por el caso del PRI en México, que es un partido que tenía altos niveles de votación, pero lo que teníamos ahí era una democracia muy débil, porque lo que se habían generado eran espacios de relaciones eminentemente clientelares. Entonces, cumplir con la ley no significa necesariamente cumplir con la democracia. O sea, las leyes van en función de demandas, y en este caso lo que se está buscando es que hayan algunos cambios necesarios, y yo creo que más que hablar de reformas, al final de cuentas tenemos que caer en algo que ha promovido la Universidad de San Carlos, que es la necesidad de refundar el Estado. O sea, eso de reformar el Estado ya vimos que no se nos da. La cuestión es un poquito más crítica. La corrosión del sistema implica ir a la raíz. No podemos estar ya cortando pequeñas hojas de las ramas, sino que tenemos que ir a la raíz. Y creo que ahí sí es un serio debate que requerirá seriedad, que requerirá compromiso por parte de los actores que tengan pues responsabilidad directa sobre el asunto. Muy bien, muchísimas gracias. Para recapitular un poco, les vamos a comentar a los amigos que acaban de escuchar el programa que previo al inicio hablamos sobre las dos posibilidades que se tienen que implementar antes de estas elecciones, que serían para evitar toda esta convulsión social que puede derivar de no aplicarlas. Hablamos sobre los consejos distritales y el voto nulo, pero también hay otra serie de
cuestiones que están en la palestra y que necesitan ser también reformadas para dar un primer paso, como lo mencionó ya el doctor Palacios, que es el transfugismo, la reelección, hay varios temas, ¿verdad?, que están ahí, y me gustaría entonces que analicemos ahora acerca de estos temas, ¿verdad?, por qué es tan importante observarlos y cuál es la propuesta que se tiene por parte de la misma plataforma social y cómo esto pues se aborda desde ese punto de vista. Hablemos entonces sobre el transfugismo, la reelección, el voto nulo vinculante y el financiamiento de los partidos políticos. Creo yo que es muy importante. Sí, es importante acotar que la iniciativa de ley del Tribunal Supremo Electoral recoge muchas de las propuestas de las demandas populares de muchos años, y creo que hasta ya a la hora de presentar la iniciativa de ley, ese, diríamos, esfuerzo de toda esta acción popular se invisibiliza, no es de balde que se invisibiliza, y ahí queda todavía, no es una ley perfecta, hay mucho por trabajar, mucho por hacer. Una vez, digamos, pasadas las elecciones, entra en vigencia una nueva reforma a la misma ley, pero no pueden quedar temas pendientes en este momento, diríamos, de crisis. El tema de la paridad, aquí estamos en un sistema patriarcal machista que invisibiliza el tema de la mujer en la política y en la sociedad. El tema del transfugismo, pues yo creo que el tema del nepotismo, no es posible que diputados tengan a sus familias, diríamos, bajo rubros ilícitos, plazas fantasmas. El caso Muadi fue el último que llora sangre, y yo creo que esto tiene que parar, tiene que cambiar, es el momento para cambiarlo. Lamentablemente ese status quo del que habla mi estimado colega Yair es, diríamos, lo que impide ese cambio. Y a este respecto hay que reconocer de que la Universidad de San Carlos, en medio de sus luces y sus sombras que las tiene como cualquier institución, retoma su papel histórico, se pronuncia públicamente, convoca a un diálogo, a un espacio de encuentro, y que en este sentido también hay que ser claros. La Universidad de San Carlos está, diríamos, a favor de los intereses de las clases sociales, y aquí hay, diríamos, el gran contrapeso. La correlación de fuerzas está determinada en este momento, lamentablemente, por los intereses del sector empresarial y por los intereses de la clase y subclase política, que en función de un proyecto neoliberal que nada tiene que ver con el bien común y con el fin último del Estado. El Estado ha sido presa, diríamos, de mercaderes, de corruptos, y esto tiene que cambiar. Entonces, un llamado también, ese argumento de que tenemos crisis de liderazgo es una falacia. ¿Por qué? Si cuando uno va al área rural, a los pueblos indígenas, a la otra Guatemala, la gente en medio de su crisis está organizada, tiene propuestas. El tema es abrir el espacio para el cambio. Entonces, a ese respecto, yo creo que estamos bien definidos, que la Universidad de San Carlos, por coherencia a su mandato constitucional, tiene que estar en función de los intereses sociales, del bien común, de la justicia social, y yo creo que esto está muy claro en este momento. Y ahora, lo lamentable es de que en esta correlación de fuerzas, estos dos actores mencionados configuran como enemigo el tema de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, y hay intereses ahí creados para neutralizar esta acción en función de la sociedad guatemalteca. Y en relación a las mesas que se abren en el Congreso, ¿cuál es la aplicabilidad que pueda tener eso, o qué puede causar así en esta coyuntura? ¿Para qué se establecen estas mesas? A mí me preocupa bastante, porque realmente el Congreso de la República está pensado para hacer ese mecanismo de representación de la población y los distintos sectores sociales. Sin embargo, la historia política del país nos demuestra que esos espacios de consulta con la población han resultado prácticamente nulos en su incidencia y poco vinculantes e intrascendentes. De hecho, me llama la atención, por ejemplo, que uno de los que preside una de las mesas solicitó espacio de vacaciones, y eso limita en mucho la seriedad que se pueda tener con el espacio de mesas técnicas.
Nosotros estuvimos haciendo consultas al respecto, la información ni siquiera la tiene sistematizada cada una de las mesas del Congreso de la República y parece que se está volviendo como un mecanismo, o intentando ser un mecanismo distensador y una válvula de escape de las demandas sociales, es decir, lo que quiere el Congreso de la República en buena medida es lavarse la cara. Yo dudo de que por sí el Congreso de la República pueda otorgarnos algunos cambios sustantivos que están en función de las demandas sociales, y eso pues demuestra 4 años de gestión en el Congreso de la República, donde prácticamente no ha existido ningún tipo de legislación que sea realmente de interés nacional. Creo que a lo que nos está conllevando esto es una situación de crisis mucho más acentuada, en la cual probablemente vayan a existir actores que recurran a las medidas de hecho cuando pasan hechos como lo que se está sucediendo. Un punto trascendental, por ejemplo, para el país fue el tema del Tratado de Libre Comercio. La única forma en la cual se abordó la temática con seriedad en el Congreso de la República fue por medio de presiones sociales, y recuerdo bien cómo se tuvo tomado el Congreso de la República para pues, que se escucharan el clamor popular en esa temática. Y creo que al final de cuentas a eso le apunta. O sea, el Congreso de la República va a estar seriamente presionado y va a tener fuertes repercusiones incluso en el tema electoral. O sea, varios de los actores ahí saben que por un lado están siendo sujetos de investigación por parte de CICIG, que creo que son las investigaciones más serias que se vienen realizando, y que de alguna manera se convierten en mecanismos de presión para su accionar, y por el otro hay demandas puntuales de la sociedad civil que se pueden llegar a traducir en medidas de hecho, que es lo que ha funcionado en la historia política del país, la toma del Congreso. Recuerdo también lo de las reformas constitucionales del 93, que más que las reformas era el retorno al orden democrático del país, también fue a través de medidas de hecho, y lamentablemente parece que es la única forma en la que los políticos guatemaltecos logran entender la urgencia de poner la atención al clamor popular. Sí, exactamente, es que tienen que entender y encontrar mecanismos para comprender que la población necesita una democracia real y que también necesita que sea escuchada. Pero tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días, gusto en saludarles. Gracias, adelante con su comentario. Bueno, es un comentario, pero más que todo es una pregunta con lo que he escuchado con respecto a ese planteamiento. Hablando de la otra Guatemala, yo lo veo de esta manera: cómo eliminar el esclavismo. Al esclavo que está depende del amo, pues tiene lo mínimo, pero el esclavo del esclavo, ese no recibe absolutamente nada. Entonces, si este planteamiento podría llegar a erradicar, por decirlo así, ¿no?, ese esclavismo para llegar a lo que le llamamos igualdad, ¿será posible? Gracias. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Yo creo que eso es posible, y es una lucha que tenemos que hacer diariamente, y en el caso de nosotros como Universidad de San Carlos, esa esclavitud a la que llama mi estimado radioescucha, se erradica con el tema de la educación, se erradica con el tema de la salud, con el tema del empleo, y ese es el gran problema. Eso se ha obstaculizado desde el mismo Estado y desde, diríamos, la intencionalidad de la oligarquía neoliberal que impide que la población guatemalteca esté letrada, que sea educada, que sea formada, que ejerza su ciudadanía, y yo creo que ese es el gran reto. El tema no es solo entonces la crisis del sistema político, hay un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema laboral que hay que transformar para generar ciudadanía y que las y los guatemaltecos puedan tener, diríamos, conciencia social, formación, acción cívica, política. Y yo creo que esto es una tarea que nos toca a nosotros los educadores en primer lugar. Es una lucha, diríamos, de la vida, no es solo de un momento, de un proceso, es una lucha de la vida, y que para ello, diríamos, tenemos que organizarnos. ¿Por qué?
porque la población guatemalteca en este momento hay que aprovechar que perdió el miedo, que tomó conciencia, que perdió la indiferencia, pero el tema de la información es básico. La población guatemalteca a nivel general carece de la información mínima para tomar, diríamos, una acción política. El tema de las elecciones lo va a demostrar. Lamentablemente, el porcentaje va a ser más acarreo que información. Los que van a votar por más acarreo que por información y por convicción. Y eso es muy lamentable en un momento como este. Sí, al final de cuentas a lo que le apuntamos es al tema de la necesidad de la refundación del Estado, porque la ley electoral y de partidos políticos es únicamente uno de tantos aristas que deben de ser refundados en el país. Es decir, obviamente hay reformas que se les llama así, que se van a realizar a la ley de contrataciones y de compras, por ejemplo, de compras y contrataciones del Estado, cambios que se tienen que realizar también a la propia Constitución Política de la República. Pero al final de cuentas la situación del país no va a cambiar si solo lo vemos en función de la ley electoral y de partidos políticos. Hay cambios sustantivos y torales, y hay por ejemplo, a mí me preocupa mucho el tema de la reforma del sector justicia, porque también, más que reforma, ahí también tendríamos que hablar de una refundación del sector justicia. El papel que están jugando las cortes, la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, el papel que juega la Contraloría General de Cuentas, el propio papel de credibilidad y legitimidad que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos, hoy no es lo que era hace 15 o 20 años la Procuraduría de los Derechos Humanos. El nivel de credibilidad de la gente con el tema de los derechos humanos tampoco está en esa sintonía. Entonces hay que tener cuidado, porque en momento de crisis política tendemos, y los seres humanos por alguna medida necesitamos conducción y nos orientamos por regímenes autoritarios, y eso pone en buena medida en crisis la democracia. Así es, bueno, siempre les invitamos a que ustedes también se comuniquen a través de nuestras redes sociales. Esperamos con estas respuestas que se han dado, pues contestar la pregunta que nos hacía nuestro compañero Alfredo Privado Catalán, y adicionalmente, pues ahora que ya iniciamos el tema de la refundación del Estado, quisiera que me comenten sobre cómo se debería de dar esta misma refundación, ¿verdad? A través de qué mecanismos y cómo se debe de abordar, de qué forma. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, yo creo que fundamentalmente, viendo la coyuntura tal como la estamos viviendo, un papel fundamental para el tema de la refundación, reforma, transformación, cambio del tema del Estado, es la organización social. Sin organización social, sin presión social, sin incidencia social, sin movilización social, es un tema fundamentalmente. Y otro, diríamos, el mayor obstáculo para el tema de la transformación del Estado son los intereses, diríamos, tanto internos como externos, los internos manifestados en la oligarquía de este país, que no quieren que el país cambie, que no quieren, diríamos, transformación para beneficio para todos los guatemaltecos, que les conviene que la población sea analfabeta, que les conviene que la población entre en altos grados de consumo, de alienación, y que les conviene que la población no piense. Es entonces converge en este país lamentablemente el tema del genocidio, que sí lo hubo. Jurídicamente también se puede acotar que no hubo, pero sí hubo genocidio, está sustentado científicamente en el REMI y en la CEH. Está ahora el tema del ecocidio, no solo por lo que está pasando en el río La Pasión, hubo genocidio, hubo ecocidio, y como diría nuestro intelectual orgánico, también hay intelicidio. Entonces yo creo que es una larga lucha, una larga tarea, sin voluntad política de estas clases sociales, sin el recambio de la clase política, va a ser muy difícil lograr transformaciones. Por eso, totalmente de acuerdo, el primer paso es la ley electoral, pero no se agota, hay otras leyes ordinarias, está, diríamos, el mismo tema de llegar a reformas constitucionales, y yo creo que esa es una lucha, un proceso que ya está emprendido, y que nosotros, diríamos, estamos obligados a seguir esa lucha. Ese proceso de refundación del Estado, al final de cuentas, lo que busca es un proceso de un establecimiento de un nuevo contrato social en Guatemala. Y ese proceso de un nuevo contrato social implica cambiar normas y reglas del juego.
Si lo hacemos bajo estas normas y reglas del juego, creo que hay más peligros que beneficios, por ejemplo, tocar o realizar cambios a la Constitución Política de la República. Creo que cambiando las normas del juego, cambiando ciertos elementos del marco jurídico que está en cuestión, podemos hablar de la necesidad de plantear una Asamblea Nacional Constituyente. Hablar de una Asamblea Nacional Constituyente implica hacer de verdad una cirugía profunda al Estado de Guatemala, porque ya son cambios a la Constitución mucho más profundos, y incluso hay varios elementos que hay que rescatar de la Constitución original y de la lógica con la que se discutió esa Constitución, que creo que han ido quedando de lado. Incluso la lógica con la cual se elabora la ley electoral y de partidos políticos, creo que en la práctica nos ha venido, se ha venido alejando de esa intención y de ese espíritu que tuvo como tal. Sí. Yo solo quisiera acotar la importancia de lo que menciona mi estimado colega Yair Dabroy, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. En este momento, si hubiese una Asamblea Nacional Constituyente, si no cambiamos esas reglas del juego y no transformamos el sistema político, en este momento lamentablemente ganaría el narcotráfico y ganaría ese sector empresarial que nada tiene que ver con los intereses sociales de la población guatemalteca. Es necesario, diríamos, promover este espacio de la Asamblea Nacional Constituyente para llegar a reformas constitucionales, sí y solo sí cambiamos las reglas del juego, sí y solo sí se generan otras condiciones para que la población participe, para que haya representatividad de todos los pueblos, de todos los sectores. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y retos, y yo creo que es una vez pasada la coyuntura electoral, yo creo que hay que apostar a generar condiciones para una Asamblea Nacional Constituyente que genere cambios profundos a la Constitución. Y no olvidemos, eso va a estar en saco roto si no hacemos el esfuerzo de ese recambio de la clase política que deja mucho que decir en este país. Es necesario nuevos aires, nuevos líderes. Los jóvenes están jugando un papel aquí muy fundamental, muy sustantivo, y un llamado a todos esos jóvenes que se están organizando para participar, que sigan, porque yo creo que en los jóvenes está el cambio, y ya lo demostraron con estas movilizaciones, con esta organización que hay. Se rompe el gran paradigma de la generación Y, que es una generación alienada, enajenada. No, los jóvenes guatemaltecos, en medio de esta enajenación que hay, en medio de este intelicidio que hay, demuestran que sí se puede, el tema de la organización, la lucha y la reivindicación social. Sí, me parece muy importante con estas recomendaciones que usted nos da, doctor Marcio, porque es precisamente lo que ahora está sucediendo, ¿verdad? Con las demandas sociales, que ahora se habla de que disminuyen, que se están trasladando hacia otros mecanismos, pero yo creo que es importante lo que sucedió después de estas demandas que se dieron, de estas protestas, porque se reúne otra vez esta parte de la sociedad que estaba como adormecida y que despierta hacia esa conciencia crítica. Y ya para ir concluyendo con el programa, porque ya tenemos poco tiempo, me gustaría que ustedes nos den un mensaje final y también nos digan cómo se puede llegar entonces a las personas que aún no se involucran en todo lo que está sucediendo en el país. ¿Qué podemos hacer las personas que tenemos, por ejemplo, tenemos mayor conocimiento, hemos estado involucradas en todo el proceso, pero con aquellas que no están ahí todavía involucradas y que no se dan cuenta del momento en el que estamos y de lo que puede pasar si no atendemos estas demandas sociales que se están dando? Bueno, yo creo que un punto fundamental para cerrar la participación en el programa es la necesidad de, por ejemplo, tener un discurso unificado. ¿Por qué? Porque creo que también el tema de las demandas sociales han venido dispersándose, y eso es bastante riesgoso, porque si dispersamos el mensaje, al final de cuentas estamos trabajando todo, pero no estamos trabajando nada. Segundo punto, a mí me preocupa la normalización de las protestas sociales si no tenemos otros mecanismos también de incidencia sobre la clase política. O sea, si se vuelve una costumbre que todos los sábados por la tarde me voy a protestar, eso es riesgoso, porque
Por ejemplo, yo he escuchado ya varios políticos dentro del Congreso de la República que dicen que eso ya se acostumbraron a eso. Que es una fiesta. Exacto, que el primero y el segundo sábado pues les causó algún tipo de temor y de preocupación, pero ahora ya lo han venido como hasta normalizando. Entonces creo que sí hay que buscar unificación de discurso sobre ciertos elementos torales que transforman el sistema político guatemalteco, y dos, buscar otros mecanismos. Hay otros mecanismos también, aparte de las protestas populares que le dan legitimidad. Sí es de importancia buscar otros mecanismos que van desde lo legal hasta la incidencia política. Sí, a ese respecto yo quisiera hacer un llamado a todos los jóvenes universitarios. Solo en la Universidad de San Carlos tenemos 225,000 jóvenes que podrían cambiar la realidad de este país si nos unificamos por conciencia social. Que se unan también los jóvenes de otras universidades, y un llamado también, aquí hay de los 15 millones, 12 millones que profesan cualquier tipo de religión. Un llamado a la dimensión política de la fe, también los que creen en algo, pues que salgan a la calle, que se organicen, que se pronuncien, y fundamentalmente un llamado a toda la comunidad sancarlista a que no sea ajena, indiferente ante esta lucha social y ante esta reivindicación que desde la misma universidad se retoma a través de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado. Y bien, amigos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy tan temprano con este importantísimo análisis en la coyuntura. Nos despedimos ya con un mensaje del doctor Mario Roberto Morales, que está participando desde Costa Rica. Él dice: urge entonces que los abogados capaces de fundamentar la invalidez jurídica del constitucionalismo de letra muerta desautoricen legalmente la resistencia del Congreso a los cambios que reclama el pueblo movilizado. Y es apremiante que intensifique sus movilizaciones, dotándolas de organización y estrategia, así como de unidad de objetivos y de discurso político, no solo de ocurrencias catárticas. Nadie más que el pueblo en la calle puede hacer cambios estructurales, por eso la mayor responsabilidad histórica de la coyuntura recae en las movilizaciones. Así que con esto nos despedimos, también contándoles que pueden inscribirse, ¿verdad?, en el Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el edificio M5. Ahí nada más tienen como requisito llevar el DPI, no estar afiliado a ningún partido político y ser de la Universidad de San Carlos. Entonces, con eso nos despedimos. A ustedes muchísimas gracias, y el otro jueves nos escuchamos con otro programa interesante y de coyuntura. Muchas gracias, saludos a Mario Roberto, adiós. Gracias. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.